Bueno, Rita, vamos a hacer una continuación de la entrevista que hicimos hace unos días para centrarla únicamente en vivienda. La idea no es solamente que sea pregunta-respuesta de periodista político, sino que también tengamos a gente como Marta, que tiene 23 años y es opositora y, como todos, tiene problemas para acceder a la vivienda. Antes de contar el caso de Marta, te quiero preguntar, una de vuestras políticas para esta legislatura, uno de vuestros ejes, es las políticas de vivienda. ¿Qué planteáis y qué se puede hacer para solucionar este problema en Madrid? Porque el precio no ha dejado de aumentar. No hay una solución mágica, ni una varita, y ni la tengo yo, ni creo que nadie que lo diga dice la verdad. Hay que hacer muchas cosas porque es un problema que está muy acumulado desde hace mucho tiempo. Pero desde luego hay que hacer cosas. Hay que construir vivienda pública, por ejemplo, y especialmente para los jóvenes. Vivienda pública de alquiler para que puedas irte de casa a los 25, 26, 23, 28 años, 32 años, que empezamos a ser ya no jóvenes a esas edades y seguimos, en muchísimos casos, en casa de nuestra familia, no porque queramos, sino porque no podemos hacer otra cosa, ¿no? Hay que construir vivienda pública, hay que, por supuesto, frenar la subida de los alquileres, y hay zonas en Madrid, de hecho la mayor parte de la ciudad, según la ley estatal, que es una zona tensionada a la que se podría poner, por tanto, un tope del alquiler. Los alquileres no pueden seguir subiendo. Es que no hacer nada lo que provoca es subidas, subidas y subidas. Aquí no hay un problema de oferta, o no solo, hay un problema de especulación, porque en Madrid hay alguna gente, poca gente, acaparando muchos pisos. Fondos de inversión, fondos buitres, bancos, también grandes propietarios que tienen 50, 70, 80 pisos, y esa gente está literalmente sacando dinero de tu bolsillo y de tus viviendas del mercado residencial, o sea, casas que tendrían que servir para vivir en ellas, y las convierten en hoteles ilegales. Entonces, son muchas cosas las que hay que hacerlas con mucha contundencia y con mucha valentía. Hay que hacer, que es exactamente lo contrario de lo que está haciendo el PP, que es ponerse de perfil y, por lo tanto, dejar que quien más tiene siga acaparando, ¿no? Siga acaparando con una mano y expulsando a gente con la otra. Es que cuando lees una noticia, un fondo compra un edificio en Puerta del Ángel, ese edificio había gente dentro. Y dentro de 6 meses no habrá gente dentro, habrá otra gente que, en vez de pagar 800 euros, que era lo que estaban pagando, pueda pagarse 1.500 euros. ¿Dónde va la gente que pagaba 800 euros? ¿Dónde está esa gente? ¿No? Pues está más lejos de Madrid o en otro lugar, o se ha tenido que juntar con más gente para vivir en una casa. Yo creo que la situación es bastante insostenible y que la principal y casi única prioridad de los gobiernos en Madrid tendría que ser algo que dice la Constitución española, y es que todo español tiene derecho a una vivienda digna, y que ahora mismo no es en absoluto una realidad en Madrid. Hoy ha salido un informe de Tecnocasa que dice que en Madrid se destina el 63% de la renta para acceder a una vivienda. Al final esto es contraproducente, ¿no? Porque si pongamos que se cobra 1.000 euros, destinas 630 a pagar una vivienda, al final es que no consumes nada más, ¿no? O sea, que no es positivo. Bueno, la práctica es que eso es casi que no sucede. Quiero decir que si cobras 1.000 euros, ahora mismo no puedes vivir solo en Madrid, porque no hay casas. Yo estuve hace 2 o 3 semanas mirando concretamente distrito por distrito las viviendas más baratas que hay en Madrid, en el Puente de Vallecas o en Carabanchel o en Villaverde. Son viviendas de 700 euros al mes, un bajo de, no sé, 13 metros cuadrados, sin luz y sin puerta a la calle. O sea, un zulo que cuesta 700 euros, y era el mínimo en Vallecas, el mínimo en Carabanchel. Es decir, en la práctica ahora mismo una persona soltera no puede vivir, soltera que quiera estar sola en su casa, o una persona que tenga pareja y quiera vivir sola en su casa, o una pareja que se divorcia o se quiere divorciar, no puede sostener una vivienda con un solo salario. Eso es muy grave si lo pensamos un momento, ¿no? Si nos paramos a pensarlo, la de gente que, por ejemplo, no se separa porque no puede sostener el pago de 2 casas a la vez. Es un problema muy grave, y nada de lo que dicen los gobiernos del PP, que es mucho decir y poco hacer, está sirviendo de nada. Prometer que dentro de 10 o 15 años va a haber, al final del ensanche de Vallecas, en Valdecarros o en Los Aijones o en Berrocales, 10.000 viviendas, bueno, y eso a mí ahora mismo exactamente ¿qué me soluciona? A la persona que vivía en una casa en Puerta del Ángel y la van a echar porque un fondo se ha comprado su casa, ¿qué le soluciona? O a la joven que hoy no se puede independizar, ¿de qué le soluciona que para cuando haya terminado las oposiciones tenga un puesto y lleve 10 años trabajando se pueda comprar una casa? Es que eso será dentro de 15 años. Tú no tienes 15 años para esperar. Tú tienes, imagino, bastante prisa por vivir tu vida. Y eso también pasa por tener una casa. No valen soluciones que te digan que dentro de 10 o 15 años habrá no sé cuántos pisos y entonces quizás el precio baje, que es ahora el problema. Y no
podemos esperar más. Bueno, has avanzado un poquito. Ahora tú, Marta, cuéntaselo a Rita. ¿Cuál es tu situación? Bueno, pues sí, tengo 23 años, tengo una carrera en Ciencias Políticas en la Complutense, hice un máster pensando en un trabajo en el que me iban a pedir formación en la Unión Europea. Me hice un máster y llegó septiembre del año pasado y dije, ¿qué seguridad voy a tener? Me voy a meter, conozco mucha gente que se ha metido de becario en cualquier sitio, sin remuneración. Y encadenando, ¿no? Exactamente. También ellos en una situación... O sea, yo como madrileña, que vivo con mis padres aquí en Madrid, pues tengo la facilidad de poder quedarme aquí y no trabajar durante un tiempo intentando, pues bueno, en este caso pues me he metido a opositar porque le veo futuro. Claro. Exactamente. Claro. Y algo que tenga también que ver con lo que yo he estudiado. Con lo que quieres hacer, al final no es solamente... No hay trabajo, pues me meto a opositar. Es un cúmulo de cosas que me llevan a tomar esta decisión y sobre todo viendo que hay gente pues, que no tiene esta posibilidad porque se ha tenido que venir a Madrid y ya ha tenido que encadenar trabajo tras trabajo tras trabajo para poder vivir, para poder vivir solo en un piso y lo que sea. Entonces yo he decidido meterme en las oposiciones, llevo unos meses y claro, aquí me he planteado, me busco un trabajo para tener algo de independencia, pero como apenas llevo unos meses estudiando y todavía ni siquiera ha salido la convocatoria, pues he dicho, mira, me voy a dar esta convocatoria para estudiar a tope como un trabajo y porque otra vez me lo puedo permitir por mi situación y ya si no sale a la primera, que es probable porque es muy complicado, pues ya tendré que buscarme algo. Eso sí, lo de la vivienda es que ahora mismo ni me lo planteo. Te estoy contando todo esto sin hablar nada de independizarme porque es que lo veo a años luz. ¿Y qué hago? ¿Y si me busco un trabajillo de media jornada en un año? O me tengo que meter a un sitio en el que de prácticas, porque no tengo unas prácticas, pero eso no me da la experiencia suficiente para que me cojan en muchos sitios. Entonces digo, y ese trabajo a media jornada que me va a dar tampoco me permite independizarme ni en un piso, ni en una habitación, ni nada. Entonces estoy apostando por un futuro, pero también me siento un poco con una incertidumbre bastante grande. A ver, es que las oposiciones, lo primero, chapó, porque, no sé, mucha gente a mi alrededor, amigos, amigas, mi familia, mis padres, son funcionarios también del Estado y siempre me ha parecido que hay una inversión no solo de cabeza, sino como emocional y de vida muy fuerte en unas oposiciones, ¿no? Que también muchas veces lo haces apoyándote en la gente que está a tu alrededor, pero ole tus ovarios, porque creo que es un camino que termina saliendo, pero que requiere mucho esfuerzo y creo que se valora poco, ¿no? No, bueno, está opositando, estudiando en la biblioteca. No. Está echando un montón de horas y además teniendo la vida un poco suspendida, ¿no? Hasta que ese momento llega. Acabará saliendo y saldrá bien seguro, pero sería estupendo si además tú pudieras, si es lo que quieres, independizarte, ¿no? Que ahora mismo creo que es simplemente implanteable. Con un salario de media jornada no te pagas piso en Madrid y probablemente, dependiendo del trabajo, tampoco una habitación. La mayor parte de las habitaciones en Madrid están en los 450, 500 euros. Hay decenas de miles de personas, por ejemplo, muchas familias de origen migrante que en Madrid viven compartiendo casa, pero que en una habitación viven 2 adultos y un niño. Y como si no pasara nada, como si fuera una situación normal, como si nos hubiéramos olvidado de un derecho, que es un derecho. Tener una casa, vivir en ella, desarrollarte allí, y ahora mismo para los jóvenes de Madrid pues es simplemente un imposible. Y además hay una cosa que es, hablabas tú de pisos de 12-13 metros cuadrados que al final son locales comerciales que no están habilitados para vivienda y que al final, si abrimos Idealista y nos ponemos a mirar, es casi lo único que nos podemos permitir. Sí. Todo lo que está por debajo de los 800 euros en Madrid, yo os digo que estuve el otro día mirándolo como concretamente yo en el ordenador, distrito a distrito, casi todo lo que está por debajo de 800 euros no son pisos, son bajos. Son bajos, que antes eran bajos comerciales y que
pues claro, estaban pensados para eso. Es que una casa tiene que tener una habitación, con una ventana que uno pueda abrir para que de vez en cuando se airee la casa, tiene que tener unas condiciones mínimas que muchos de esos locales no tienen porque no están pensados para ser casas, claro. Entonces, por una parte, se pierde pequeño comercio porque en los sitios donde antes había una mercería, una farmacia o una tienda pequeña, pues ya no hay nada porque todo se va a las grandes superficies. Y por otro lado, es que esas casas no son aptas para vivir y es que encima cuestan 800 euros. O sea, es bueno, no un sinsentido. Hay alguna gente que le ve mucho sentido, porque hay gente que de esto está acumulando bastante renta, ¿no? Porque, bueno, claro, de una subida de alquiler siempre hay dos partes. El que lo da y el que lo recibe, ¿no? Y el que lo recibe, desde luego, pues imagino que si además tienes 10 pisos y te dedicas solo a eso, pues debes estar muy contento, pero es que eres una minoría. La mayor parte de la gente se parece a ti. Exactamente. Sí, aparte, a mí, más que, o sea, el alquiler está muy bien, pero también me gustaría, la verdad, poder comprarme una casa en un futuro. Y si tengo que destinar el 63% de mi salario por vivir sola, que es algo que creo que quiere todo el mundo, independizarse y ser autosuficiente, no voy a poder ahorrar nunca para dar una entrada a una casa si no tengo ayuda externa, y no todo el mundo puede tener esa ayuda. Tal cual. Entonces... Y además hipotecándote a 35 o 40 años. Quiero decir que ya hemos asumido como que la vida es, bueno, pues el tiempo que tardas en pagar una casa y luego morir. Porque con cómo van moviéndose los plazos, pues básicamente se va pareciendo a eso. También hay mucha gente ahora mismo pasándolo muy mal, pagando cuotas hipotecarias que hace 2 años eran de una cuantía y que ahora son el doble, y los salarios no han subido al mismo ritmo en absoluto, ¿no? Yo creo que es muy normal también querer una casa para vivir, para que sea tuya. Y ahora mismo para los jóvenes en España y en Madrid, pues es que es como una utopía, ¿no? Como una cosa que imagino que ya ni hablas, porque ¿para qué? Si está tan lejos y es tan difícil que no es una... No te lo planteas. No te lo planteas, efectivamente. Ya, pero eso también es muy... Luego la gente se sorprende, ¿no? Es que los jóvenes están muy desmotivados. No, es que... Hombre, tú me dirás, si lo que tienes a tu alrededor es salarios bajos, con condiciones precarias y un futuro inciertísimo, pues sí, claro que estás desanimado. Y si a eso le sumas que estás opositando y te dicen que es que ahora los jóvenes no queréis trabajar, pues la verdad es que todo suma. Lo tiene todo, desde luego, el momento. No sé si querías hacerle tú alguna pregunta en concreto. Sí, bueno, a ver, como no me pretendo independizar de aquí a unos meses, la verdad es que yo no me he metido en nada ni he buscado demasiado, pero sí que sé que el gobierno impulsa unas ayudas para el alquiler que, por lo que leí el otro día, no han llegado nada. O sea que la gente sigue ahí, tienes que adelantar tú mucho dinero cuando te están prometiendo. O sea, quiero decir que de promesas no se come. Desde luego. Y es verdad que eso está bien, es una ayuda a corto plazo, ¿no? Que puede ayudar a gente que está ahora, pues, a eso de alquiler, pero también o sea, no sé si me desmotiva, no sé cómo decírtelo, pero veo promesas a largo... Creo que el largo plazo es clave, o sea, y al final veo mucha promesa de vivienda pública, de construcción, pero lo veo complicado cuando se acaba una legislatura de 4 años y ahí se queda en la propuesta. Sí. Y no veo compromiso de Estado, no sé cómo... porque las personas puedan tener una vivienda digna. O sea, yo creo que desde luego a nivel de Madrid hay muy poco compromiso. Por ejemplo, las ayudas de las que hablabas del alquiler, que son de la Comunidad de Madrid, que no ha llegado ninguna, ¿no? Porque básicamente creen que pues, el mercado regula y el mercado distribuye, y si tus padres tienen dinero bien y si no, pues a trabajar y a no quejarte, y ya si eso pues nos cuentas más adelante, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que hay una sensación como de... A mí me pasa a veces como con las promesas de vivienda pública, ¿no? Que es como... a cholón, o sea, 80.000 viviendas se construirán. Bueno, ¿y por qué no 63.000 o 140.000? Yo qué sé, ¿no? Como que me da la sensación de que se juega con los números y las promesas
sin tener que hacerse cargo de ellas, y a mí eso me parece bastante preocupante porque, bueno, luego pasa lo que pasa, que la gente deja de enterarse ni de entenderlo ni de creerlo, porque sabes que luego eso no se constata, ¿no? Yo sí que creo que la parte de la vivienda pública para alquiler se puede hacer rápido porque tienes los pisos, porque puedes intervenir el mercado para garantizarlos, además de construir en el futuro, pero puedes hacerlo ahora, y la parte de frenar la subida de los alquileres lo puedes hacer ahora, en Madrid y en el resto de España. O sea, eso es una competencia que tienen las comunidades autónomas y que se puede hacer. De hecho, yo creo que el gobierno estatal tendría que ir más allá, y hay sitios que no debería dejar que las comunidades pudieran elegir o no, porque en la práctica pues lo que sucede es que las del PP lo boicotean y ya está, ¿no? O sea, es una medida que se podría poner en marcha mañana, y que es verdad que afecta solo a la parte del alquiler, pero ojo, porque los mercados del alquiler y de la vivienda, o sea, y de la compra, están relacionados en términos de precios, ¿no? O sea, que contener el precio del alquiler también significa contener el precio de la hipoteca. Y hay mucha gente que se queja, de hecho Marta no lo ha dicho, pero hablando con ella sí lo hemos hablado, que al final, bueno, vosotros estáis dentro del gobierno, sí que es cierto que tenéis el Ministerio de Sanidad, también formáis parte de Sumar, que tiene más ministerios, al final estáis dentro del gobierno que puede frenar esto y que no lo está haciendo. ¿Hay alguna forma de presionar o de hacer algo? Porque al final la sensación que puede tener el ciudadano es que estáis ahí pero que no estáis haciendo nada. Sí, o sea, yo desde luego, por ejemplo, el día que la ministra de Vivienda salió a decir que bueno, que esto era un negocio y que había que proteger al pequeño propietario, nosotros salimos como muy contundentemente, y tanto a nivel del gobierno dentro como en el Parlamento, que es donde se hacen las leyes, o deberían hacerse la mayor parte de las leyes, nosotros hemos llevado iniciativas, por ejemplo, para que justo lo que se decía ahora, ¿no? El Estado pueda saltarse, digamos, el veto de una comunidad para imponer zonas tensionadas allí donde el precio de la vivienda lo facilite, ¿no? o obligue más bien, ¿no? O sea, Madrid sería un ejemplo de esto. Y creo que ahí somos un socio minoritario, pero tenemos que hacer nuestro trabajo de presión. O sea, que creo que ahí el PSOE pues tiene que moverse más. Yo creo que el PSOE durante mucho tiempo ha pensado que esto era un problema como de jóvenes, y entonces pues como que le importaba menos una cosa como de jóvenes y grandes ciudades, ¿no? No hay un problema de vivienda. Bueno, en las grandes ciudades los jóvenes tienen dificultades para emanciparse. No es un problema electoral para ellos, creen. Y creo que se van dando cuenta de que es un problema mucho más grande y mucho más grave. Que no es que a los 20 años no te puedas ir de casa sin tener salario. Es que tienes 35 años y hay decenas de miles de personas metidas en casa de sus padres. O hay gente de 45 años que no se puede divorciar porque no puede pagar 2 casas. Entonces, que no es un problema pequeño ni de una ciudad grande. Es un problema de toda España. En el que las comunidades tienen mucho que decir, desde luego, pero el gobierno de España también. Y yo creo que ahí hay que ser más intervencionistas y más duros. Es la posición que estamos defendiendo, tanto en términos de actuar más como de hacerlo en aquellas regiones en las que el PP se pone de perfil o se pone enfrente, pero no podemos permitirlo. El caso de Andrea es bastante parecido, ya está recién graduada, que se graduó en septiembre en Ciencia Política y Gestión Pública en la Rey Juan Carlos. Y bueno, que te cuente brevemente un poquillo ella y hablamos. Bueno, sí, yo tengo la misma situación, vivo en casa con mi madre, dependo económicamente de ella y de una pensión de orfandad que recibo, que bueno, pues algo ayuda. Y eventualmente pues hago algún trabajillo, sí, bueno, que pues me sirve para cubrir mis gastos y poco más. Pero bueno, o sea, el tema de lo que a mí más me frustra es que siento que ahora mismo sí se está poniendo mucho el foco en intervenir en la vivienda, en regular los precios y tal, pero creo que también debe ponerse más atención en algo que va muy ligado, que es el empleo. O sea, realmente los jóvenes ahora mismo creo que somos la generación más formada y somos a los que más trabas se nos ponen para llegar a un empleo de calidad, bien remunerado y de lo tuyo. Porque suele ser, vamos, yo personalmente no he trabajado en nada que tenga que ver con lo mío, excepto en las prácticas. Entonces claro, no sé cómo puede hacer el ayuntamiento, en este caso, para solucionar ese problema también, porque va muy de la mano. Si yo no tengo un empleo en el que gane un salario medianamente digno, por mucho que se regulen los alquileres, aún así no voy a poder irme a vivir fuera. Totalmente. De hecho, como que sí ha habido, bueno, como no, ha habido una mejora salarial en los últimos años, pero claro,
el precio del alquiler ha subido tanto de forma tan poco proporcional a la de los salarios que la diferencia entre uno y otro es cada vez mayor, ¿no? No es que viniéramos en una situación ideal, pero bueno, como que va a más la diferencia. Y creo que especialmente España tiene un problema con el empleo joven, lo tiene desde hace mucho tiempo, porque somos un país que ha elegido que nuestra industria de producción es el turismo y los servicios, y eso pues tiene un límite estructural y además genera un tipo de empleo. Veía la semana pasada los datos de empleo, de creación de empleo en España y en Madrid, pues claro, son servicios, hostelería y turismo, que muy bien, pero es una parte solo, debería ser una parte solo, y diría que la mayor parte de los recursos económicos, pero también simbólicos de España están puestos a eso, ¿no? En Madrid y en el conjunto del país, y eso es un problema, porque, no sé, pues para eso pues a lo mejor tendríamos que tomar decisiones para cambiar esa estructura industrial para poder hacer otras cosas, aparte de servir cañas y poner chiringuitos, ¿no? Que está muy bien, pero que quizás podemos aspirar a más. Sí, pero al final hay una cosa que es que, al menos yo lo noto porque somos más o menos de la misma edad todos, que mucha gente cuando empieza a acceder al mercado laboral, su opción es una posición porque le parece mucho más cómodo tener un trabajo en el que sea mayor o menor, pero sabes que tienes un sueldo de por vida. ¿Es bueno o malo que la única alternativa de los jóvenes y que se planteen positivas sea opositar? Yo, como ya os digo, familia de opositores y de personas que trabajan en el sector público, no solo me parece bien, sino que siempre me ha parecido un orgullo y creo en el Estado y en el trabajo que se hace para el Estado, ¿no? Además, creo que mucha de la gente que habla mal de esto luego vive del Estado toda su vida, así que pues hay que ser potente, ¿no? En mi caso no es así. Pero sí me parece que hay, bueno, también en los amigos más jóvenes que yo tengo, como una sensación de falta de, no solo de ánimo, sino como de esperanza, ¿no? Yo pienso, ojo, claro, es que tendría que ser al revés. O sea, el momento, digamos, para ser más arriesgado, para tener menos miedo, es cuando tienes 20 años o 25 años, porque cuando la vida empieza a caminar y vas teniendo compromisos, tienes hijos, tienes que cuidar de tus padres, bueno, pues es normal que ahí tendamos un poco más como a la conservación, ¿no? Porque, bueno, tenemos más que conservar a nuestro alrededor. Y me parece muy preocupante de una sociedad que sus jóvenes estén pues atenazados por la incertidumbre y el miedo de alguna manera. Entonces, elijan ahora lo que les puede dar más certezas porque tienen miedo del futuro. Los jóvenes no tendrían que tener miedo del futuro, tendrían que tener como la conciencia de que son ellos el futuro, de que sus decisiones es lo que va a generar el Madrid o la España o el mundo del mañana, ¿no? Y creo que eso no es culpa de los jóvenes. Creo que eso es la consecuencia de un sistema que por una parte les critica y por otra parte les pone muchas trabas, porque en España pues hay una especie de priorización en las políticas públicas para las personas mayores que tiene que ver, yo creo, siempre lo he pensado, con el mercado electoral. O sea, creo que se toman decisiones de políticas públicas y de políticas pensando que hay más pensionistas que jóvenes votando, y entonces pues hay un cuidado, que por supuesto me parece genial, de las personas pensionistas y mayores de nuestro país, que olvida o que lo pone casi en competición con la gente joven. Y creo que sin arreglar eso es muy difícil que el país tenga como pulso vital, ¿no? Porque al final la gente que tendría que estar como tirando del carro con más ilusión y con más ganas y ¿no? Y como con ese entusiasmo propio de ser joven, pues está más bien haciendo cálculos conservadores, entenderme, porque tiene miedo del futuro, ¿no? Y eso creo que dice algo muy malo de nuestro Estado como país. Hay una cosa que decía Andrea, como una entrevistilla previa, por saber un poco su situación, que decía que ya tiene que vivir en su casa hasta que apruebe las oposiciones y que eso la hace sentir frustrada en muchas ocasiones. Al final hay como una cosa así como también de salud mental que arrastra, ¿no? Me acuerdo que fue muy polémico la campaña que hizo Jóvenes Más Madrid de queremos un sitio donde poder follar, que al final no puedes tener un mínimo de intimidad desarrollándote como adulto, ¿no? Justo. No las puedo escribir mejor. Claro. No, a ver, es que es verdad que te sientes frustrado de, a ver, yo me veo con casi 23 años y mi pareja que tiene 24 y los dos es como, bueno, pues nada, o sea, pues yo oposito y tú pues a ver si terminas el máster y bueno, pero no te planteas irte a vivir o nada porque es imposible, o sea, es que no sé. Además también creo que hay un problema en el sentido de yo termino la carrera o
creo que casi todos los jóvenes cuando terminamos la carrera ahora mismo tenemos dos opciones: ponernos a opositar o irnos fuera de España a buscar empleo. Y eso a mí me parece súper preocupante, porque es que yo estoy muy orgullosa de la educación que tenemos en este país, pero creo que no se le saca el partido que se le tiene que sacar, porque tú formas a la gente para que luego la gente o termine opositando, que tiene que haber personas que opositen o se tengan que ir, pero obligadas, ¿sabes? No porque tú quieras irte. O sea, yo sobre lo primero es que hay cosas que están inventadas y funcionan. Tú vas a Francia o hablas con un universitario francés, por lo menos hace no mucho tiempo era así, tiene una institución, la CAF me parece que se llama, y a los estudiantes universitarios les paga básicamente el 80% de un piso. Tú pues puedes estudiar, pero ya cuando estudias, no cuando terminas la carrera, no, para irte a estudiar, y no es una beca que es rarísima que da un banco porque de repente... No. El Estado financia que los estudiantes franceses se vayan de su casa, si quieren, si no se pueden quedar. Es decir, se puede hacer, hay que poner dinero, pero se puede hacer, no hace falta inventarse la pólvora ni la rueda, ¿no? Y creo que es una cosa fundamental, porque también hay una queja de la sociedad: no, es que los jóvenes son dependientes, no, es que... Bueno, claro, es que si no les das las herramientas para la independencia, pues claro, ¿cuándo aprende uno a cocinar? Cuando se va de su casa. ¿Y cuándo aprendes a hacerte cargo de una casa? Cuando tienes tu casa. Tú, por supuesto, ayudas a tu familia y te ocupas pero no es lo mismo. Eso es un proceso en el que la toma de decisiones personales pues te va haciendo también crecer como persona. Esto es como posponer ese momento y luego sorprenderse: ay, es que claro, son todavía muy dependientes. Bueno, claro, es que ha salido de casa de su madre con 35 años. No digo que necesariamente seas una persona apegada en ese sentido, ¿no? Pero pues que no facilitamos, no solo no facilitamos, sino que como país le ponemos las cosas complicadas a la gente joven y encima les echamos la culpa por eso. Pues en lo que despedimos a Andrea, vosotros el 28 de mayo vais a hacer una propuesta, ¿no?, que ponéis con bastantes iniciativas de vivienda al Pleno del Ayuntamiento. Exactamente en qué consiste, ¿no?, porque van en diferentes aspectos. Pues lo que decía y lo que pienso, ¿no?, que es que mientras mucha gente se queja del problema de la vivienda, alguna gente se está haciendo muy rica con ese problema. Es así. Entonces hay muchos capitales extranjeros que vienen aquí y compran una residencia mayores o 10 edificios llenos de personas o un terreno vacío, porque les da igual, ¿no? Porque solo son cosas para ellos, cosas que dan beneficio, y para nosotros no debería ser así, ¿no? Entonces llevamos varias propuestas al Pleno del Ayuntamiento, muchas, pero el próximo mes pues una iniciativa para que, por ejemplo, digamos, las personas extranjeras no puedan comprar pisos aquí si no es para vivir en ellos, porque no tiene ningún sentido que un gran especulador de algún lugar de Estados Unidos se compre 50 pisos en Madrid y los tenga vacíos hasta que le parezca bien ponerlos en funcionamiento. Los pisos son para vivir. Es que nos hemos olvidado de esa realidad básica. Los pisos, las casas sirven para vivir. No son medios de especulación, no son bienes de inversión, son lugares para vivir. Y tenemos que volver a poner en el centro esa realidad y esa obligatoriedad. Sirven para vivir. Entonces, no, uno no puede ser un capital extranjero especulador, venir y comprar 50 pisos y no hacer nada con ellos. Yo creo que la Ciudad de Madrid tendría que prohibir esto. Ya sucede en países como Nueva Zelanda o como Canadá, donde la medida está en marcha y funciona estupendamente, ¿no? Entonces, hay que tomar medidas con un poco de valentía, me parece, porque la situación es de emergencia. Ahora te voy a enseñar un vídeo de María, que es una mujer de 70 años que vive en Ratalaz. No ha podido venir por problemas de movilidad, básicamente, pero bueno, ella se está encontrando en el barrio con diferentes dificultades a la hora de intentar convertir las viviendas en las que vive la gente mayor, que se llama Ratalaz, en pisos turísticos y pisos para estudiantes para la Rey Juan Carlos. Hola, me llamo María. Tengo 70 años, vivo en Moratalá hace 50, y el otro día vinieron unos señores preguntando si vendíamos los pisos aquí en la comunidad, porque casi todos somos mayores, porque a ellos les interesa hacer pisos turísticos, y no sé si servirá esto para algo, pero para poner sobre aviso a las personas mayores como yo, que tengan mucho cuidado, que ellos las intenciones no son buenas. Muchas gracias. Ahí le di el pause. Pues muy lúcida, porque efectivamente las intenciones no son buenas. ¿Qué alternativa hay? Porque al final es aprovecharse, ¿no?, de gente mayor que
lo que me contaba era que aprovechaban gente que estuviera más o menos lúcida para que accedieran a hablar e intentar, pues casi estafarles para intentar vender por el precio más bajo posible, que ellos se una alta comisión. Claro. A ver, es que es una operación de, al final, expulsar a gente cada vez más lejos de la ciudad o fuera de la ciudad, ¿no? Yo creo que estas prácticas como de mobbing inmobiliario, porque al final es eso, ¿no? Intentar presionar, intentar presentarte como un agente bueno cuando en realidad estás pensando solo como en tu beneficio, al final tienen siempre un objetivo y un resultado, y es expulsar a personas de 70 años que llevan 50 años viviendo en su barrio y cambiarlas por alguien que tiene o mucho más dinero o es un turista que tiene mucho más dinero. Yo creo que por eso es tan importante que desde los gobiernos se hagan cosas, para que gente que va por la vida así, como si esto fuera el Far West, no se pueda permitir ese tipo de actitudes. No puede ir una comunidad de vecinos de toda la vida de Moratalaz y medio engañarles, medio presionarles, generando miedo, generando incertidumbre, generando la sensación de que no estás como seguro ni en tu casa, ¿no? Porque hay alguien que está ahí en la puerta esperando a sacar beneficio de tu casa, en la que has vivido toda tu vida, en la que has criado a tus hijos y a tus nietos y a toda tu familia, ¿no? O sea, que lo que es el lugar de una comida de domingo familiar se convierta en un piso para turistas a los que les sacas el doble, el triple o el cuádruple de rendimiento. Entonces, esa gente se comporta así porque siente que en Madrid todo vale y que no importa nada y que nadie va a venir a esa empresa que ha ido por ahí intentando estafar a personas mayores, no va a ir nadie a buscarles, no va a ir nadie a decirles no, no va a ir nadie a pararle los pies, porque en Madrid los gobiernos miran para otro lado y de hecho en muchos casos facilitan estas prácticas porque, oye, esto es un mercado y no hay que hacer nada con él, ¿no? Hay que dejar que simplemente las cosas funcionen con el libre mercado de la oferta y la demanda. ¿Y qué es lo que pasa? Que los buitres son buitres y siempre van a ser buitres, y la mayor parte de Madrid no son buitres, son personas normales que solo quieren vivir en su casa tranquilos. Tú, si no recuerdo mal, eres de Lavapiés. Al final, en Lavapiés se está viviendo, como en otras zonas de Madrid, por ejemplo, yo que soy de Vallecas, lo estamos notando en la zona de Puente de San Diego, un proceso de, lo decías al principio, echar a los vecinos para meter turistas. Al final, esto es como perder la propia identidad de Madrid, ¿no? Claro, hay calles de Lavapiés donde, bueno, pues vas viendo, por ejemplo, como lo que era el comercio de barrio, pues se va desapareciendo, y le preguntas al que había sido el tendero de toda la vida, que le llevas conociendo toda tu vida, la calle Mesón de Paredes. Pues en la calle Mesón de Paredes había una carnicería y una frutería. Ahora ambos locales están a punto de cerrar. ¿Por qué? Porque los dueños de esos locales dicen, a ver, ¿cuánto le puedo sacar al de la frutería? Tanto al mes. ¿Cuánto le puedo sacar a quien vaya a poner a una cadena internacional que va a pagar por este local el triple? Pues a mí qué más me da, si yo lo que quiero es dinero. Y la expulsión del pequeño comercio va a la vez que la expulsión de la gente, de los residentes, de los vecinos, de la gente de toda la vida. Es que en otros barrios de Madrid ya hemos visto los efectos, pues el barrio del centro de Madrid, el barrio de Palacio, en el distrito de Madrid, del centro de Madrid, hay más pisos turísticos que niños censados. De hecho, había una cosa aquí que durante la pandemia, cuando los aplausos de las 8, había calles en las que no había aplausos. Claro, pero también durante la pandemia se retiró del mercado de los pisos turísticos una parte importante de esos pisos porque no había turismo, y los dueños los pusieron al alquiler normal. Durante ese tiempo en Madrid bajó el precio de la vivienda un 15%. ¿Por qué? Porque había más pisos disponibles para alquilar y por tanto había un efecto sobre el precio. Sí. No es lo único la oferta, pero desde luego es una parte del problema. Entonces, claro que los pisos turísticos tienen muchísimo efecto en que el precio haya ido subiendo y en que los barrios vayan perdiendo. Yo me encuentro con gente que me cuenta y me dice, no, Jorrita, es que han abierto un piso turístico en el piso de abajo, y eso no es en Sol, eso es en Marqués de Vadillo, en una comunidad de vecinos de toda la vida. Y una señora el otro día me dice, es que lo de ahora, lo de abajo, que era una casa donde vivía una familia, ahora es un piso turístico. ¿Qué significa eso? Que hay unos desconocidos entrando en el portal a las 2 de la mañana con maletas. Sí. Entonces, es que hay usos que no son compatibles. A lo mejor es que realmente no tiene sentido que en medio de una comunidad de vecinos haya un hotel. De hecho, hay muchas comunidades de vecinos que se están organizando para votar en la propia comunidad, en la Junta de Propietarios, que no haya pisos turísticos, e intentar paralizarlo desde ahí, porque afecta a la convivencia, afecta al precio. Vamos, que es un mal negocio. Es un mal negocio menos para quien hace mucho dinero de esto, claro. Y ya como última pregunta, estamos hablando de viviendas. Hay quien vive en la Cañada Real, 4.500 personas. Si no recuerdo mal, que tengo aquí el dato, eran 1.500 niños.
que llevan 3 años y medio viviendo sin luz, en condiciones infrahumanas y de los que nadie se acuerda. Hablamos del precio de la vivienda que se infla, pero es que a 10 minutos de aquí, que estamos en Suances, tenemos esta situación y que nadie mira qué se puede hacer. Es que va junto, porque no por casualidad la Cañada Real y toda esa zona que pasa, digamos, por Coslada, por Rivas, por Vicálvaro y por Vallecas, porque son municipios y distritos de Madrid, esa zona es colindante con los nuevos desarrollos que se van a hacer en el sureste de la ciudad de Madrid. Cuando se habla de Valdecarros, Los Aijones, Berrocales, casualidad o no, están al lado de la Cañada Real. Lo que hay en Madrid en este momento es un plan cruel de expulsión de los vecinos y residentes de Cañada Real para aligerar y limpiar la zona. Y lo que pasa es que se ha hecho de la forma más cruel que yo he visto en mucho tiempo aquí, que es sometiéndoles a una denegación de un derecho humano fundamental, como es tener luz. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid están expulsando a vecinos a fuerza de hacerles pasar frío. Hacer pasar frío a los niños, y así dejas limpia la zona para que tú puedas hacer tu desarrollo urbanístico. Creo que, ya digo, es de lo más cruel que he visto nunca en Madrid. Hemos trabajado mucho desde muchos lugares, también desde lo social, para que los planes de realojo que se firmaron en el Pacto por la Cañada en el año 2016 y que la Comunidad de Madrid ha paralizado, pues vayan dando sus frutos, porque lo que necesita esa gente, que no necesariamente, que en muchos casos no está contenta en el lugar en el que vive, pero que son vecinos de Madrid, que trabajan aquí, que trabajan de barrenderos, que trabajan de camareros, que son vecinos de Madrid, con los mismos derechos que cualquier vecino de Madrid, y que lo que necesiten de las instituciones es que les faciliten otro lugar digno en el que vivir, no que las expulsen, repito, a fuerza de hacerles pasar frío en invierno, que es de verdad cruel e indigno de una comunidad rica como la que tenemos. Pues muchísimas gracias, Un Rita, placer. y mucha suerte. Aquí seguiremos.